Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Hace 29 años, alguien que tenía entonces esa misma edad estaba apurando, suponemos, su jornada festiva, porque el 6 de julio, el mismo día que hoy, era domingo, y el lunes ya se sabe que toca ir a currar. Pero este hombre no sabía, no podía saber, que no iba a terminar vivo la nueva semana que estaba a punto de empezar. En la madrugada del domingo 13 le dieron oficialmente por muerto. ¿Qué ocurrió? Podríamos estar hablando de, una desgracia de esas que pasan de manera repentina, un accidente de tráfico, un infarto, una infección, una mala caída, pero no. No fue nada de eso. Resulta que alguien había decidido matar a ese hombre, secuestrarlo primero, activar una cuenta atrás de 48 horas y plantear unas exigencias tan absurdas para liberarle que no dejaban apenas ningún resquicio para la esperanza. El hombre asesinado se llamaba Miguel Ángel Blanco. Era concejal del Partido Popular en Ermua, en Vizcaya. Es bastante probable que si alguien está escuchando la radio ahora mismo y tiene menos de 30 años, es posible que no haya oído hablar nunca de él, lo cual refleja uno de los problemas más serios, más graves que tenemos en este país, que es la desmemoria. Porque eso hace que también se olvide, o se pueda olvidar, que no hace tanto existía una banda terrorista que mató a más de 800 personas, que esa página, la de ETA, afortunadamente la pasamos hace tiempo, la pasamos con luces y sombras, porque tantos años de barbarie y de miedo y de silencios no se borran de un día para otro, pero la pasamos. ETA ya no está, pero lo que nunca imaginaron ellos, los asesinos de Miguel Ángel Blanco, es que ese crimen marcaría el principio de su final. Es verdad que pasarían todavía otros 15 años antes de que los terroristas dejaran las armas, pero ese fue el punto de inflexión. Por eso tanta gente recuerda dónde estaba en ese momento, cuando ETA secuestró y decidió matar a Miguel Ángel Blanco. Me acuerdo perfectamente de dónde estaba. Solamente en momentos de enorme conmoción, en episodios muy graves, podemos decir esa frase. Me acuerdo perfectamente. Quisiera que fuese la última vez que tuviésemos que salir a la calle. Que paren ya de una vez, que ya está bien. Que no hay derecho a esto si te da vergüenza decir que eres vasca. Pero tenemos un dolor interno que por... Yo no puedo casi hablar. ETA ha vuelto a secuestrar. Amenaza con matar al secuestrado en 48 horas. La víctima, Miguel Ángel Blanco Garrido. El Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil establecían un centro de crisis en la comisaría central de un secuestro vuelve a sobresaltarnos. Miguel Ángel Blanco. La banda terrorista ETA, como seguro que ustedes ya conocen, ha planteado un todo o nada al Estado en forma de secuestro, con amenaza de muerte y con plazo de vencimiento concreto. Porque a que te acuerdas perfectamente dónde estabas cuando lo de Miguel Ángel Blanco. Acabamos de escuchar el arranque de Miguel Ángel Blanco, las 48 horas que lo cambiaron todo, un documental que se estrena el próximo viernes en Netflix y que han dirigido nuestro John Sistiaga. John, buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Y Juanjo López. Juanjo, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, agarremos el guante por lo primero que plantea el documental. Por cierto, Isaías, Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabas tú, John? Yo estaba en la redacción de la televisión para la que trabajaba entonces, en Telecinco, y ya cuando supe de los primeros ahí que me informaron mis fuentes que había algo parecido a un secuestro, ya hablé con mi director de informativos, se llama, y miró con la cara de vete a casa, cógete unas mudas y pírate, ¿no? ¿Y dónde estaba cuando lo mataron? Esta es una de las cosas que creo que hace a este documental un poco diferente. Me quedé a 5 kilómetros de donde lo mataron. Mis jefes decidieron que en vez de estar en la escaleta, entrando en directo en cada manifestación o en cada rueda de prensa... Estabais dos buscando. Sí, mi compañero Jimmy Guerra y yo nos soltaron, como dijo entonces mi director de informativos Luis Fernández, tú a los montes. Y eso hicimos, estar en los montes y dar vueltas y vueltas. Y estábamos seguros de que si lo liberaban o lo mataban, iba a ser en una zona que quedaba ubicada entre Lasarte, Hernani y Andoain. Y allí, en uno de esos montes, efectivamente lo mataron y nosotros en línea recta 2 kilómetros, en coche 5. ¿Y tú, Juanjo, dónde estabas? Yo, que soy un poquito más joven que John, aprovecho para decírselo y recordárselo. Yo acababa de terminar periodismo y yo era de los que estaba en la vigilia aquí en Madrid. Con mi chica
Y yo siempre lo he contado a John. Yo era de los, yo que sé, naif, que pensaba que lo íbamos a conseguir, que iba con esa presión, con ese todo el mundo en la calle, todo el mundo pidiéndolo, íbamos a conseguir que no lo matasen, que hiciesen alguna otra barbaridad, pero que no lo matasen. ¿Y Marta Isaías, dónde estabais? Yo estaba en un verano, en principio cualquiera, de una adolescente de 14 años. Habían venido unos amigos de Estados Unidos y recuerdo que no entendían nada de lo que estaba pasando, de lo que veían en informativos, de toda esa gente con las manos blancas manifestándose y estar pendiente, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y a mí también me pasaba como a Juanjo, que pues en la mente de esa chica de 14 años yo decía, le tienen que soltar de alguna manera vivo. Esto tiene que acabar bien. Claro, ¿no? Y no. Claro, y no. ¿Y tú, Isaías? Yo cuando se produjo la noticia del secuestro estaba aquí en la radio y a partir de ahí estuve de vigilia permanente viendo la televisión y viendo a los compañeros que estaban en el monte, en el hospital, en las calles, contando lo que pasaba. Y en mi circunstancia personal, periodísticamente, fue un verdadero shock porque veníamos de la alegría de la liberación de Ortega Lara. Había pasado 9 días solo. Antes. Sí. Este había sido un gran triunfo contra ETA. Y de repente entra ETA, nos plantea esta disyuntiva. Y en lo personal, yo me cansé un 14 de julio en Torrecaballeros y todos los 14 de julio, sagradamente, íbamos a comer allí. Por supuesto, lo primero que hicimos fue anular esa comida. Estuvimos el fin de semana pendiente y el 14 de julio estuvimos en una gran manifestación que se hizo aquí en Madrid cuando ya la noticia de la muerte. Bueno, hay la historia de una boda en el documental, en el documental, que era el mismo día. Era el mismo día. Sí, bueno, hubo dos bodas. Y baja con el traje de novia a sumarse a la manifestación. A sumarse con sus zapatitos de raso en la mano, un perrito que le habían regalado en la boda, y la chica decidió, la boda no podía seguir y todos sus familiares, la mayor parte venían de Badajoz y también de Galicia, salieron todos a manifestarse. Es curioso que a la generación que tiene más de 35 años en España le dices fechas que recuerdan y te dicen enseguida el 11M, el 11S, los más mayores decimos el 23F también, y luego dices lo de Miguel Ángel Blanco, porque no eres capaz de fecharlo entre el 10 y el 12 de julio, ¿no? Pero sí que te acuerdas de aquellas fechas. Y haciendo este documental me he dado cuenta que de otra cosa, que todo el mundo sabe dónde estaba y todo el mundo tiene una percepción de que se hizo el silencio cuando escuchó la noticia. Hablando con mi hermana Necane hace 2 días me decía, sí, hasta la radio se paró. Yo le decía, no, Necane, esto es un recuerdo inducido, la radio no pudo parar, pero todos tenemos una sensación, nuestro cerebro colectivo colapsó cuando se supo la noticia de aparecido un hombre con 2 tiros en la cabeza, y durante unos segundos hemos borrado todo lo que pasó y lo hemos convertido como en silencio, como en un gran duelo generalizado, ¿no? Yo es que tengo la sensación de que la estrategia de ETA se volvió contra ellos como un boomerang, ¿no? Esas 48 horas criminales que son una amenaza de una mafia, sencillamente. Usted me da esto o yo lo asesino. Sirvieron para que todo el país conociera a la víctima muy bien. Claro. Antes de matarla. Antes claro, de matarla. Porque siempre veíamos un atentado y quién era, qué había hecho. Cientos ¿A qué se dedicaba? Cientos de nombres que un poco nos resbalaban porque, claro, existía la frontera del desconocimiento. Aquí no, al final, cuando ETA asesina, Miguel Ángel Blanco ya era alguien para todos nosotros. A pesar de que era el gran desconocido, era un concejal desconocido del que nadie sabía. Era un don nadie, era un don nadie, pero ese don nadie éramos todos somos don nadies mayormente, ¿no? Pero ya sabías que era el batería de un grupo que tocaba en bodas y tal, y en bautizos, que le gustaba Los Héroes del Silencio, porque iba a tomar calimochos los fines de semana al mismo garito de Ermua, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que a mí como espectador, no diré que solo me ha interesado más, sino que me ha aportado cosas, que es que hayáis mirado el perfil más humano a través de gente que estaba cerquita suyo, de compañeros de trabajo, de amigos, de algún familiar. Yo recuerdo él estar escuchando música, era un niño, y estar haciendo el gesto de estar tocando la batería, hasta el punto de que él se montaba su propia batería, que eran las zarzuelas de mi madre. Estaba a hacer por su pueblo, pero le gustaba más su grupo y salir y sus amigos que la política. Nunca le oí decir, cuando sea alcalde de Ermua, en la vida. Tenía una cazadora tipo motero que ponía Total atrás, que una amiga mía y mi hermano le llamaban en plan muy cariñoso el Total, porque le encantaba ir con su cazadora. Todo eso lo supimos en esas 48 horas. Y tú periodísticamente haces los perfiles y te encariñas con él, es inevitable.
¿Cómo ha sido para vosotros volver a esa esfera más personal, Claro, más íntima de Miguel Ángel Blanco? Yo creo que ahí, cuando pensamos en cómo contarlo... ¿vale? Claro, porque en 2026, Claro. ¿qué aportamos más? Sobre todo era el tono que queríamos darle, y el tono teníamos muy claro que tenía que ser un tono de piel. Gente que hubiese estado ahí esas 48 horas como estuvo John y que compartieron con él toda esa historia, pero sobre todo que hablasen la gente no desde el punto de vista... Pues cuando hemos hablado con Jaime Mayor Oreja, con José María Aznar, no desde el punto de vista del ministro de Interior hablando con John Sistiaga, es Jaime hablando con John. Y eso creo que se respira todo el rato en el documental y lo hace como mucho más personal, lo hace como mucho más cercano. Se le ve muy afectado a Mayor Oreja, ¿eh? Cuando recuerda que pide una estancia para hablar con tranquilidad con la familia, cuando ya ha ocurrido todo, bueno, y antes también, ¿no? Sí, bueno, al final, entre él y el entonces presidente Aznar son los que tienen que tomar una decisión, ¿no? Y Esa la toman. decisión significa que Miguel, como le llamamos nosotros en todo el documental, está muerto. O va a ser asesinado si no ocurre nada extraordinario, ¿no? Pero era importante ese tono, es decir, esto es, si hay un true crime de verdad, este es un auténtico crimen, ¿no? A cámara lenta o en streaming, como diríamos ahora, ¿no? Pero no queríamos caer en los códigos de los true crime, no hay dramatizaciones, no hay reconstrucciones, o sea, está montado como en un formato thriller de manera muy descarnada y tú vas escuchando todo lo que va sucediendo en diferentes puntos de Euskadi o de Madrid a lo largo de esas 48 horas. Y para eso era necesario, uno, que tuvieran confianza en que este documental era una cosa seria. Para eso también, oye, la figura mía pues también supongo que ha ayudado, pero es que a muchos de ellos les conozco desde hace tanto tiempo que sabían que estas cosas las hacemos bien, ¿no? Había que convencer incluso a un coronel de la Guardia Civil o un comisario de la Policía Nacional que aparecieran sin uniformes. Decían, no, sin uniformes, nada de medallas, no. O sea, quiero al tío con el que yo me suelo tomar cafés de vez en cuando y quiero que me lo cuente como me lo sueles contar tú, ¿no? Y hay dos enganches generacionales que me parecen muy importantes en la narrativa, que son los de John Sistiaga y los del Rey, que tenían la misma edad que él cuando fue secuestrado y asesinado, y que ahora los vemos, ¿no? Porque esto yo creo que para los jóvenes es muy importante. Este es un documental en color. Es decir, no es un documental en blanco y negro, es un documental en color. Total. La gente que aparece ahí, bueno, pues este documental se podría haber grabado hace 2 años, ¿no? En vez de hace 29, las imágenes que se reflejan. Entonces yo creo que eso sí que produce un acercamiento, ¿no? Para, primero, para los que dicen que todavía ETA sigue viva, para que recuerden cómo era cuando ETA seguía viva. Y para los que creen que lo de ETA fue, no, lo de ETA fue pues lo que cuenta este documental. Todos nos acordamos de dónde estábamos, qué hacíamos, qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación. Esto ya es chafardería directamente, pero lo de gestionar una entrevista con el Rey, es decir, no es algo muy frecuente, que digamos, ¿no? Pero es verdad, bueno, lo del nexo de edad que no decía es nada Isaías, no es nada frecuente, de hecho es la primera vez que correcto. el Rey habla en un documental, ¿no? Y nos costó, bueno, las cosas en Palacio, pues eso, suelen ir despacio, pero en esta ocasión la verdad es que fueron bastante fluidas, porque entendieron lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar. Y luego el enganche de que efectivamente yo estaba en aquel funeral, en aquel cementerio en Ermua, viendo al entonces príncipe Felipe, que le veía el tan alto que supimos luego que había sido un problema de seguridad para Atucha y Mayor Oreja, de que viene el príncipe, pero ¿cómo puede ser esto si acabamos de tener un muerto, ¿no? A ver si va a pasar otra cosa, ¿no? Y le vi, fíjate, yo tuve la sensación le vi como desvalido, le vi como... Ahora, y en esta entrevista que dice que efectivamente fue su primer gran acto público, que ya había ido a algún funeral o algún evento institucional, pero sentir la cercanía, la impotencia junto a una familia y todo un pueblo de, tío, estos se han pasado 3 pueblos, ¿no? Era la primera vez, tenía 29 años, él también, como Miguel cuando fallece, han pasado 29 años y a partir de ahí fuimos iniciando un poco una relación de cómo queríamos contarlo y lo entendió perfectamente y bueno, pues fuimos muy bien tratados en la Zarzuela, francamente, sí. O sea, esto es en su propio despacho, ¿no? Y bueno, esto ya entra en el terreno del chascarrillo, pero
La reina fue una anfitriona espectacular con nosotros porque estábamos en su casa. O sea, no era tanto reina como aquella antigua periodista, claro, que tiene curiosidad, que dice, pero ¿y de cuánto van a ser los cortes? Porque, bueno, a ver si se va a alargar mucho y tal, y venga, vamos. Y se sentó con el realizador a ver cómo estábamos pinchando, así con una curiosidad como muy cercana. Le gustó mucho cómo lo hicimos. Y también tengo que decir que Su Majestad el Rey se presentó 2 horas antes de la entrevista allí. Digo, Majestad, esto es a las 12 y son las 10. Y dijo, joder, pues es verdad, me he venido un poco pronto, pero es que tengo que trabajar. Y claro, nos quedamos así mirándonos porque estamos en su despacho claro, y en su mesa de trabajo. Y el tío dice, ¿no os importa que me quede trabajando? Y joder, Majestad, si tú estás a gusto, y ahí estaba. Se quedó, pues eso, trabajando con su ordenador mientras tiramos los cables, poníamos las luces, medíamos la temperatura, no sé qué. Pero fíjate que también él entró muy bien en ese tono del que hablábamos antes. Él no está hablando... Siempre tiene ese peso de ser, obviamente, muy diferente. El rey de España. Sí. Y está hablando la Casa Real, pero está muy cercano. Y luego incluso... fíjate lo que decía yo, o sea, es que nos trataron, o sea, todo fue mucho más fácil que lo que pensábamos que podía ser una vez que entrábamos ahí dentro. Y yo creo que eso fue bastante sorprendente para todo el equipo porque estábamos todos ahí en casa. Y esa cercanía de Felipe VI conecta muy bien con la imagen del príncipe que en una situación como aquella habló a calzón quitado, sin papeles. No hizo un discurso institucional, sino que sencillamente transmitió lo que un príncipe en aquel momento pues tenía que transmitir. De hecho, yo creo que ayuda a que haya participado en esto, ayuda a que él siempre ha estado como muy cercano a las víctimas, cercano a las víctimas del terrorismo. Era un tema en el que si el rey de España iba a hablar por primera vez en un documental, como ha dicho John, este era el documental para hacerlo. Por cierto, qué momento, y yo se lo recordamos todos los que estuvimos allí, qué momentos de confusión cuando se revela que ha aparecido un hombre que finalmente se confirma que es Miguel, con 2 tiros, pero que está vivo, ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! La familia, cuando baja de la casa, dirección al hospital de Aránzazu, bajan con una media sonrisa, con un aspecto ligero, inclusive Chelo sonríe. Pues yo recuerdo bajar, la gente gritando asesinos, asesinos, y yo recuerdo la imagen de decirle, no, que está bien, que está vivo, que está bien, que tiene un tiro superficial. Entonces nos montamos en ese coche y para mí fue el trayecto más feliz de mi vida. Ese momento es tremendo porque después llegan las noticias reales, llega todo el testimonio del médico que le atiende, que van intentando, sabemos que no tiene remedio, pero a veces la ciencia te da sorpresas y lo van probando todo. Pero bueno, lo que queda después y que conecta con el título de este documental, que está muy bien elegido, porque ahí precisamente cambió todo, eso es una verdad como un templo, es lo del llamado espíritu de Ermua, que el alcalde de Porquel entonces, Carlos Totorica, encarnó en su momento con una fortaleza impresionante y que tiempo después aún analiza porque eso, tal como decía él, a ETA no le iba a salir gratis. Que teníamos muy claro que ETA era una amenaza para la vida de Miguel Ángel y que era también una amenaza gigantesca para nosotros mismos, para nuestra vida y para nuestra libertad, porque algunos estábamos muy hartos del silencio, de la resignación y de que nos humillara ETA, ¿no? Todas las televisiones hemos decidido manifestar nuestra condena contra este nuevo atentado a la libertad de España. Emitimos un único logotipo Cerrado. con un único lazo azul que simboliza mejor que nada nuestra común defensa de la libertad y nuestra repulsa ante el terrorismo. La movilización era un elemento importantísimo. Tenía claro que la gente se tenía que involucrar porque lo que estaba sucediendo en el escenario que había creado ETA y HB en la Euskadi entonces era un escenario de silencio, de miedo. Llegamos a la conclusión rotunda de que no iba a ser gratis para ETA, de que íbamos a responder y desde luego que el silencio y la resignación no iban a suceder en el caso de Ermua, ¿no? Como además la historia se escribe con símbolos, con gestos, con momentos determinados, hay uno, hasta ese momento la gran mayoría de agentes de la Policía Vasca de la Ertzaintza iban camuflados en determinados barrios, en determinados territorios, no querían darse a conocer por lo que pudiera pasar y ahí de repente explota todo. Mi compañero que estaba a la izquierda me dice: y Manol, ¿qué te parece si nos quitamos las capuchas y tal? Yo era el mando. Me quité el casco, los compañeros se quitaron la capucha, se quitaron el casco y de repente una avalancha de personas a abrazarnos y a besarnos.
no le dimos la importancia que luego ha resultado tener, porque yo lo que pensé es, vaya expediente que me va a caer. No, este expediente no le cayó. Sí. Lo que más me impresionó es que, claro, lo que contáis en este documental es la intrahistoria que no se pudo conocer entonces y que después en alguna pincelada se ha podido conocer, pero hay muchas cosas que no. Y, por ejemplo, Totorica, que es otro alcalde desconocido en España que se convierte en una figura política y que cuando dice hay que poner pie en pared, hay que decir basta, lo dice por una convicción ética y moral, pero también cree que ponerse delante de la manifestación, eso podía controlar una situación que se podía descontrolar. Sí, apacigua el ambiente un poco. De hecho, fíjate, la gente del pueblo lo recuerda y se ríen porque dicen, nos cansó a todos. Claro, nos cogió, nos pastoreó dijo, vamos como ovejitas detrás, dicen. Claro, a día de hoy pensamos, nos agotó a todos, para que no nos liásemos entre unos y otros a ponernos ahí en Sí, pero con esa capacidad, como dice Isaías, ética, o sea, ya está bien, ¿no? Pero además, para que esto no se dé la vuelta y los ánimos están muy calientes, para que alguien no tome, no sé, la justicia por su mano, haga alguna barra basada... Bueno, quemaron una sede de Ribatasuna. Tú estabas muy cerca. Sí, yo estaba al ladito. Y vi al alcalde, al propio Totorica, con un extintor ayudando con un agente de la Erchancha a apagar el fuego. Claro, que dice, no, alcalde, usted no puede ir. Que sí, dame el extintor y voy a apagarlo yo para dar ejemplo. Se sabe que fue el Comando Donosti que fue el que secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, con nombres y apellidos. ¿Qué falta por conocer del secuestro y del asesinato? Bueno, algo que solo puede contarlo los dos asesinos que quedan vivos. Y nunca reconocieron que nunca reconocieron que lo hicieron. Que lo hicieron porque hay pruebas circunstanciales, porque sí que se lo comentaron a otros etarras que han ido hablando con la policía o confesando dónde lo tuvieron y quizás dónde está el arma, aunque eso es menos importante porque el arma luego no apareció nunca, pero fue utilizada luego en otro atentado. ¿Por qué no habla? ¿Porque es el tipo más duro de ETA? Puede ser. ¿Porque es un demente? Puede ser. ¿Porque está ocultando a alguien? También puede ser. Porque este tipo de acciones siempre llevas a alguien en un coche por delante para que te vaya avisando si hay policía o no hay policía, ¿no? Es decir, ese alguien que además puede ser el que alquila la bajera, el garaje, el caserío, probablemente hay alguien más. Yo estoy seguro que hay alguien más. Y esto es lo poco que ya se queda por saber de esta historia. ¿Sabes cómo creo que podemos acabar esta conversación? Con los padres de Miguel Ángel Blanco hace años que murieron ya. Su hermana sigue ahí siempre que puede, con el discurso, con tal. Y recuerda una frase que le dijo su madre, que me parece que es un resumen de esto, de el momento en el que cambió todo. Si esto ha servido de algo, que sea para esto concretamente. Mi madre dijo una frase, ¿no? Si la muerte de mi hijo ha servido para acabar con ETA, bienvenida sea. Pero eso es una frase que es verdad, ¿no? Que la aprendí pues cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y el dolor te empieza a dejar ver un pequeño punto de luz. Eso es la frase que más puede honrar a una madre. Pues ahí está, no se me ocurre reflexión más potente que esta, de verdad. Sí, hay un momento al final en el que nos... Oye, yo no me acordaba que hubo que trasladar los restos de Miguel Ángel Blanco a un cementerio de Galicia porque vandalizaban la tumba. Vandalizaban, sí. Hay que ser animal. A alguien se le debió, no sé, alguien debía pensar que era una heroica acción ir a quemar las flores que pudiera haber en esa tumba o romper la fotito, ¿no? Hasta que los padres decidieron trasladarlo a un pequeño pueblo en Orense, en Faramontaos, que es donde nos trasladamos y donde hacemos algo que, bueno, salta un poco los cánones del periodismo, pero que decidimos de alguna manera, que era un buen resumen, hablar a Miguel, a ese chaval al que habíamos estado llamando Miguel en todo momento y que para nosotros ya no era tanto un Miguel Ángel Blanco Garrido. Se ha perdido la carrera de Messi en su Barça. En su Barça, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí que era importante. Claro, soltar al espectador después de haber tenido esos 80 minutos
en tensión, porque nosotros todos conocemos esto, pero hay mucha gente que además tenemos la oportunidad que es una plataforma muy para los jóvenes, que, o sea, que nos gustaría es que esto de verdad lo viesen los jóvenes, la gente lo viese con sus hijos, para que se hubiese una conversación. Que lo vieran en familia, exacto, ¿verdad? Pero sí que ayer es verdad lo vio mi hija de 13 años, Anda. Que naturalmente no tenía ni idea, pero vamos, vi los primeros 20-25 minutos, sí, interesado. ¿Esto qué es? Le contamos lo que era, se quedó un rato, luego se fue, pero ya tiene una cosa. Entonces para nosotros es eso, esos 80 minutos que te hemos tenido así agarrado al sillón, te soltamos en ese momento que, como buen cementerio gallego, pues parecía valor de producción, nos recibió nublado, lloviendo, con lo cual, ¿sabes? Es precioso. Con lo cual, y narrativamente, perdón, tiene una potencia extraordinaria, total, porque es un momento maravilloso que muestra la crueldad absoluta de ETA, no solamente para matar, sino para no dejar descansar al muerto. Que no cedió en nada, y ya sé que tenemos que ir acabando, pero otra de las cosas, digamos, de los puntales, de los scoops de este documental es conocer a las pocas personas que se la jugaron intentando salvarle la vida a Miguel Ángel Blanco, yendo a hablar con gente de ETA. ¿no? Una abogada, concretamente, María José Gurruchaga. Una abogada, María José Gurruchaga, que no va a poder verlo, porque falleció en enero, vieja amiga mía. Me ha costado más de 20 años que lo contara. Yo creo que a veces cuando alguien lo cuenta es porque tiene que contarlo en ese momento y confía que sea en esa persona, que en este caso soy yo, vecino de ella. Nos veíamos mucho, tomábamos muchos vinos juntos y decidió que se fue a París, a la me cárcel. Lo contaba a mí. Y se fue a la cárcel a entrar en la cárcel a hablar con el entonces ex jefe de ETA, el jefe ideológico, Chelis. Pero, y esto es lo que también hace el documental, te damos todos los datos que conocemos y te los ordenamos, ¿vale? Desde una cierta neutralidad, que es la que tenemos que hacer, pero ahí se quedan, ¿no? Pero que ella entrara a hablar es porque, como dice ella, ¿de qué voy a entrar yo en una cárcel en París, en La Chanté, si el ministro francés del Interior no ha sido avisado por su colega Mayor Oreja, que lo reconoce, que le avisó, por si acaso? Aznar no lo reconoce en el documental. Pero dice que si es verdad lo que yo le pregunto, pues que igual pero se le entiende todo. Se le entiende todo. Pero además había algo más ahí. Había algo más, que esto es a buen entendedor, y si no hay buenos entendedores, para eso estoy aquí, para decirlo. La entrevista era solo con Chelis, que era el amigo de la infancia de esta abogada. A ver si conseguía algo. Pero había alguien más en la entrevista. Estaba Kepa Picabea. Que tampoco eran cualquiera, neta. No eran cualquiera. Mira. Era un tío que para muchos era un referente. Era el que había entrenado a los comandos que estaban en activo en ese momento. Era alguien que si hablaba iba a tener más peso todavía que el dirigente ideológico, que al final es el que hace los comunicados y el que piensa, pero no el que se arriesga, ¿no? O sea, que era muy importante eso. Bueno. ¿Quién dijo al director de esa prisión que también estuviera Kepa Picabea? ¿Y por qué? Porque Kepa Picabea, con el que hemos hablado, a mí me dijeron que tenía una visita, yo dije, salí, le vi a Chelis, ¿y quién viene? No sé, y vi que había una señora ahí, y efectivamente Chelis la conocía, yo no tenía ni idea quién era. ¿Quién puso a él? Pues... O sea, que hubo gente que se movió. Yo creo que al final, de algún modo, podemos decir que se autorizaron contactos indirectos. Porque además había divisiones en el seno de ETA con este tema concreto. Pero bueno. Oye, ¿sabéis? Antes preguntábamos, y el documental comienza así, ¿dónde estabas en ese momento? A Carlos Goñi de Revolver le pilló de gira en el País Vasco. Hola. Sí, y en 24 horas escribió esta canción. Amenazaba más tormenta y la tormenta no se hizo de rogar. Aunque más de uno creyera en los milagros, el que más y el que menos no sabía qué apostar. Porque el tiempo es el tiempo y él decide cómo, dónde y cuándo quiere descargar. Y a las 4 cayeron 2 rayos, segando de cuajo otro árbol más. Y cayó hasta calarnos los huesos, y cayó fría y sin compasión. Una lluvia violenta y salvaje hasta hacernos dudar de si existe Dios. Y cayó hasta calarnos los huesos como pernos de envío de tren. Una lluvia violenta y salvaje hiriendo la carne abollada.
Miguel Ángel Blanco, las 48 horas que lo cambiaron todo este viernes en Netflix. Jon Sistiaga, Juanjo López, muchísimas gracias, amigos. Gracias. Y felicidades por el curro. Gracias a vosotros. La verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.